Un saludo muy especial para nuestra audiencia, a todas las personas que nos están viendo. A continuación también una bienvenida para nuestros invitados especiales. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de diálogo y aprendizaje en el marco del módulo correspondiente a los aspectos conceptuales asociados al reporte de la categoría única de información del presupuesto ordinario, CUIPO. Sin más preámbulo, comencemos. Y como lo pudimos revisar al inicio de la sección estructura de la categoría, uno de los elementos que conforman CUIPO corresponde a las expresiones de validación, las cuales permiten generar alertas sobre la consistencia de la información reportada. Pero ¿en qué radican estas expresiones de validación? Pues precisamente para dar respuesta a este interrogante nos acompañan hoy nuestros panelistas expertos. El doctor José David, quien está en nuestro set, y el doctor Marco, quien nos acompaña en remoto. Ellos nos estarán indicando las expresiones que corresponden a cada uno de los formularios. Iniciamos entonces consultándole al doctor Marco cuáles son las expresiones de validación que es necesario tener en cuenta para el formulario de programación de ingresos. Adelante, Marco, y bienvenido. Muchas gracias a ustedes, Valeria, por la invitación y la confianza para venir a hablar de un tema tan importante. En relación con la programación de ingresos, las expresiones de validación son: el formulario de programación de ingresos no puede reportarse sin datos y los conceptos de ingresos reportados deben ser positivos, tanto en la variable presupuesto inicial como en la de presupuesto definitivo. De igual modo, solo se pueden reportar los conceptos de ingreso habilitados para el ámbito de aplicación correspondiente. Y finalmente, me parece muy importante señalar que los conceptos de ingreso agregados correspondientes a ingresos tributarios, transferencias corrientes y recursos de capital deben ser superiores a cero. Doctor Marco, muchas gracias por tus precisiones. Acá en el set me encuentro con el doctor José David. Bienvenido a este espacio. Gracias. Cuéntanos cuáles son en este caso las expresiones de validación correspondientes al formulario de ejecución de ingresos. Adelante. Bueno, también muchas gracias por permitirme ser parte de este panel el día de hoy, y ya muchas gracias a ustedes también, los participantes. En lo que respecta a la ejecución de los ingresos, conviene especificar que entre sus expresiones de validación se encuentra que el formulario no puede reportarse sin datos. Adicionalmente, que los reportes asociados a las variables recaudo de vigencia actual sin situación de fondos, recaudo de vigencia actual con situación de fondos, recaudo de vigencia anterior con situación de fondos y recaudo de vigencia anterior sin situación de fondos deben ser positivos. Adicionalmente, los conceptos de ingreso agregados correspondientes a tributarios, transferencias corrientes y recursos de capital deben ser superiores a cero. Solo se pueden reportar conceptos de ingreso habilitados para el ámbito de aplicación correspondiente. Del mismo modo, cuando se reporta el elemento otros de la lista de la variable de terceros, se debe diligenciar un comentario para especificar el nombre de dicho tercero. Ya por otra parte, la selección del elemento no aplica de la lista CPC, solo es posible para los conceptos de ingresos distintos a la venta de bienes y servicios. Ahora bien, para los conceptos de ingresos corrientes susceptibles de ser ingreso corriente de libre destinación, en sus siglas ICLD, la entidad deberá diligenciar las variables tipo de norma, fecha y número de la norma. Y ya por último, cuando el ingreso corriente no es susceptible de ser ICLD, la variable tipo de norma y el número y fecha de la norma debe reportarse con el elemento no aplica. Doctor José David, muchísimas gracias por estas apreciaciones. Para continuar con la dinámica, nos dirigimos al doctor Marco. En este caso, cuéntenos cuál es ese reconocimiento de las expresiones de validación, precisamente del formulario de programación de gastos. Doctor Marco, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, claro que sí. Las expresiones de validación correspondientes a la programación de gastos incluyen las siguientes: no puede reportarse sin datos y las cifras reportadas deben ser positivas, tanto en la variable apropiación inicial como apropiación definitiva. Además, en el caso específico de las entidades territoriales, los agregados de funcionamiento, que es el código 2.1, y de inversión, código 2.99, deben ser superiores a cero para la sección presupuestal a Administración Central. Para los distritos y municipios debe reportarse información al menos
en las secciones presupuestales, Administración Central, Consejo y Personería. Por su parte, para los departamentos, debe reportarse información como mínimo en las secciones presupuestales, Administración Central, Contraloría, Asamblea, Salud y Educación. Y finalmente, para Bogotá, debe reportarse información cuando menos en las secciones presupuestales, Administración Central, Contraloría, Consejo, Personería, Salud y Educación. En los gastos de inversión de las entidades territoriales solo es posible reportar a la cuenta 2.99 y solo pueden reportarse los objetos de gasto habilitados para el ámbito de aplicación correspondiente. En lo concerniente a las cuentas de captura de los gastos de funcionamiento y servicio de la deuda, la variable programa MGA debe contener el elemento no aplica. Además, esto es muy importante, los gastos de inversión en el código 2.99 no deben tener asociados programas MGA que no contengan ese elemento no aplica. Esto último en el caso de las entidades territoriales. También es muy importante que aclaremos que si no se reportan cifras en las cuentas de captura de servicio de la deuda, la entidad debe especificar en el mensaje de validación que no cuenta con deuda pública. Y finalmente, la totalidad de las apropiaciones iniciales, programación de gastos, debe ser igual a la totalidad del presupuesto inicial, programación de ingresos. Y la totalidad de las apropiaciones definitivas, programación de gastos, debe ser igual a la totalidad del presupuesto definitivo, programación de ingresos. Perfecto, doctor Marco. Considero que con esta explicación para todos quedó claro todo lo respectivo a este formulario. Es turno de examinar las expresiones del formulario de ejecución de gasto. Y para esto te cedemos la palabra, doctor José David. Adelante. Bueno, muy bien, ya en cuanto a la ejecución de gasto, debemos subrayar las siguientes expresiones de validación. En primer lugar, se encuentra que el formulario no puede reportarse sin datos y las cifras diligenciadas deben ser positivas en las variables compromisos, obligaciones y pagos, en cada uno de los objetos de gasto. De igual manera, los compromisos asociados a los objetos de gastos de funcionamiento no pueden ser superiores a su apropiación definitiva, programación de gastos. Sobre el valor de las obligaciones, este no puede exceder el valor de los compromisos. Y por otra parte, el valor de los pagos no puede exceder el valor de las obligaciones. En este punto conviene señalar que no se puede registrar una cuenta de captura de gastos de funcionamiento si no se cuenta con un registro equivalente, la misma cuenta de captura, en el formulario de programación de gastos. Además, no se puede registrar una cuenta de captura de servicio de la deuda si no se cuenta con un registro equivalente, la misma cuenta de captura, en el formulario de programación de gastos. Ahora bien, ya si nosotros continuamos a las expresiones de validación, también es importante señalar que no se puede registrar una cuenta de captura de gastos de operación comercial si no se cuenta con un registro equivalente, que en este caso es la cuenta de captura, en el formulario de programación de gastos. Además, el registro de los gastos de inversión 2.3 requiere que se haya reportado en la programación de gastos el código 2.99 en el caso de las entidades territoriales. Ya aquí los gastos agregados correspondientes a funcionamiento e inversión deben ser superiores a cero. Para los distritos y municipios debe reportarse información como mínimo en las secciones presupuestales de Administración Central, Consejo y Personería. Por su parte, para los departamentos debe reportarse información por lo menos en las secciones presupuestales Administración Central, Contraloría, Asamblea, Salud y Educación. Finalmente, para Bogotá, debe reportarse información cuanto menos en las secciones presupuestales de Administración Central, Contraloría, Consejo, Personería, Salud y Educación. Ya en el formulario de ejecución de gastos, solo es posible reportar los objetos habilitados para el ámbito de aplicación correspondiente. De igual manera, debe existir una coherencia entre las secciones presupuestales registradas en la ejecución y las registradas en la programación, así como en los elementos de la variable vigencia del gasto registrados en la ejecución y los registrados en la programación. Ya la variable CPC solamente puede contener el elemento no aplica para los objetos de gasto distintos a las adquisiciones de bienes y o servicios, adquisiciones de diferentes activos
no financieros y gastos de comercialización y producción. Debemos tener en cuenta que cuando se reporta el elemento otros de la lista de la variable de terceros, es necesario diligenciar un comentario para especificar el nombre de este tercero, como ya lo habíamos notificado previamente. Ya para cerrar, finalmente es necesario considerar que para la administración central de las entidades territoriales se deben diligenciar las cuentas que aplican para el cálculo del indicador de la Ley 617 de 2000. Y también hay que tener presente que para la sección presupuestal Asamblea Departamental se requiere diligenciar las cuentas que aplican para el cálculo del indicador de la Ley 617 del 2000. Doctor José David, esta es una información muy completa. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Y ya para continuar con esta dinámica, por último queremos profundizar en las expresiones de validación relativas al formulario de secciones presupuestales adicionales. Para continuar con esta información, te cedemos la palabra y el micrófono, doctor Marco. Adelante. Sí, gracias. Para el formulario de secciones presupuestales adicionales hay que tener en cuenta que este no se puede enviar sin datos y que solamente es posible registrar dichas secciones con el código de gastos 2.99. Además, solo es permitido el registro de secciones presupuestales adicionales que se encuentren en el formulario de programación de gastos. Bueno, los doctores José David y Marco, mil gracias por acceder a formar parte de este espacio, por estas importantes especificaciones. Todas ellas son esenciales para garantizar el adecuado reporte de la categoría única de información del presupuesto ordinario, más conocido como CUIP, con énfasis en las entidades territoriales y las entidades descentralizadas del orden territorial. También muchas gracias a todos ustedes los participantes por su atención y nos vemos hasta una próxima oportunidad.